enlazar esto con, les decía, una de mis autoras preferidas, Luisa May Alcott. Luisa May Alcott, vean esta bellísima muchachita. Es la escritora, por si no lo sabían, de Mujercitas, una de las obras que más ha sido eh, leída a lo largo de la historia, porque aunque parezca que no, ella fue famosa en su tiempo. Ella fue una escritora importante en su momento y pudo mostrarlo también a partir de ser de las pocas escritoras que, aunque, digamos, era mujer, y dije aunque, sí, aunque suene mal, porque efectivamente las mujeres escritoras no eran validadas en su momento cuando ella escribió, pero ella sí fue validada, pese a que no se podía poner Luisa May Alcott, no podía poner Luisa May, sino L.M. Alcott, porque no se le permitía poner su nombre de mujer. Entonces, fíjense el coeficiente de adversidad, ya vamos, ustedes ya están aprendiendo sus conceptos. El coeficiente de adversidad de Luisa May Alcott. El coeficiente de adversidad donde ella nace justo en, justo en un momento en donde a las mujeres no se les consideraban ni como escritoras, ni como muchísimas cosas, ¿ok? La mujer no podía estudiar y era algo que ella deseaba y por eso ella deseaba ser un hombre. Fíjense cómo está su coeficiente de adversidad, es decir, el momento en el que ella nace siendo mujer, ¿sí? Ella, por ejemplo, nace en un momento. Déjenme darles algunas fechas porque no quiero equivocarme con eso. Bueno, ella nace en 1832, para que nos demos una idea. Muere en 1888. Sí, nace el 29 de noviembre, un día antes de mi cumpleaños. Yo nací el 30 de noviembre. Entonces, todavía eso me siento como una hermanita de ella a través del tiempo, ¿no? Entonces, ella nace en Pensilvania y muere en 1888, ¿no? Entonces, veamos cómo su coeficiente de adversidad lleva a que genere una herida de injusticia y que ella proyecta en el personaje de Joe, que también vamos a hablar rápidamente con todas estas características que ya hemos visto, ¿no? Eh, bueno, fíjense, su madre es una de las primeras asistentes sociales. De ahí, fíjense cómo la Marmy, el personaje madre de Mujercitas, es su mamá. O sea, Mujercitas casi podríamos decir que es su autobiografía y ella era Joe, ¿no? Sus hermanas también eran tres. Tuvo un hermano que murió de niño. Eran Ana, Lizzie, Ava y ella, que es Luisa May, ¿no? Entonces, son igual, cuatro hermanas, igual que en Mujercitas. Ella, por supuesto, que es quien representa a Joe con esta herida de la injusticia, porque Joe también, el personaje, quería ser un hombre, no le gustaban las labores domésticas, sin embargo, las hacía. Ella quería estudiar y por eso siente mucha envidia de Lori, ¿no? Porque se le hacía injusto, fíjense, que a ella no se le diera lo que merecía. Pero eso está mal. No, por eso les digo que las heridas no son un lastre ni una carga, son parte de nuestra experiencia, veámoslas así. Porque si ella no hubiera experimentado eso, no hubiera decidido mejor no casarse. Ella elige no casarse, pero sí tuvo pretendientes. Incluso Joe, que es Josefina o Josephine, el personaje, cuando Luisa May, su editor, le pide que escriba, al igual que en Mujercitas, que escriba una novela,
que hable de su propia experiencia. Ella escribe Mujercitas y el editor le dice que el personaje se tiene que casar, pero ella la había hecho una solterona igual que ella, ¿no? Porque ella eligió no casarse. Ella tenía una frase muy linda que decía, le dijo a su padre fue un filósofo, un pensador importante, parte del trascendentalismo, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y que el trascendentalismo nace también como una propuesta, yo diría que fue la primera como una hippie, ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué. Pero ella aprende de este hombre, un filósofo que fue su padre, y su madre, déjenme ver el nombre aquí del padre, que es Amos Bronson Alcott, su padre, filósofo, trascendentalista, pedagogo también, por ejemplo, uno de los pedagogos que era un activista sobre los derechos de los esclavos, fíjense, era un abolicionista y él decide darles clases a niños esclavos, por lo cual, al igual que en la novela, le cierran una escuela porque no se permitía. Entonces, ella nace en ese coeficiente de adversidad, con una mirada, su temperamento muy irascible, ¿no? Pero también eso le lleva a un foco de atención donde ve la injusticia y cuando ella empieza a darse cuenta de eso, no se queda quejándose. Ella va más allá y empieza a luchar por los derechos de las mujeres. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, veamos, ella, aunque fue educada en su hogar porque no la dejaban asistir a la universidad, menos, por ejemplo, mm, se da cuenta, déjenme ver más mis notas porque seguro se me están pasando algunas cosas y lo estoy diciendo así como al vuelo. Ujú, ujú. Ah, esto es muy importante. Ok, ella empieza a convivir mucho con intelectuales trascendentalistas, ¿sí? Antes de decir esto, yo creo que sí hablaré un poquito del trascendentalismo, así brevemente, para seguir viendo y que tú también vayas observando cuál ha sido tu contexto. No necesariamente porque hayamos tenido no padres o no una madre activista, pero sí pudimos darnos cuenta que a lo mejor nuestros padres eran también aguerridos en su momento, padres que lucharon también. Eso también nos va a conectar y va a generar una herida de injusticia, no porque nos hicieron daño, sino que pudimos absorber la misma mirada del padre o la madre a partir de una proyección en donde tenemos también habilidades de ver la necesidad del otro, que es también una característica importante cuando la herida de la justicia de la injusticia se va trabajando y se transforma en esta búsqueda de justicia constante, ¿vale? Entonces, el trascendentalismo es un movimiento que surge con Henry David Thoreau, ¿sí? Este filósofo que creía en, digamos, en el humanismo, que que fue quien escribió El Walden o La vida en los bosques, que vivió como pensaba, que fue congruente y que también escribió el primer librito de la desobediencia, el primer librito, digo porque luego se ha trabajado más la desobediencia civil, que fue quien inspiró a Tolstoy y también a Gandhi. ¿Sí? Para generar, digamos, una protesta. Fíjense de dónde viene, o sea, otra vez, de ir más allá de lo que es injusto. Entonces, ella literal mama todo esto. Y en el personaje de Joe está muy presente, porque ella va constantemente, si ustedes leen el libro o ven todas las versiones que existen, hay cómics, hay animes, hay pues una multiplicidad de películas, hay series sobre mujercitas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora lo podemos ver como algo anquilosado, pasado de moda, pero en ese tiempo, ¿por qué fue importante? Porque fue una protagonista que no solo romantizaba, ella tuvo que ponerle toques más románticos porque al editor no quería que solo fuera una mujer pensante y solterona,
Por eso termina casándola con a Joe, termina casándola, aunque ella no quería que se casara, con un filósofo. ¿Por qué? Porque ella conocía cómo era la mirada de un filósofo y dijo, ok, esto es importante porque no se trataba de un matrimonio común y corriente. Ella hablaba también del matrimonio de sus padres, porque sus padres, su padre, un filósofo, su madre, una de las primeras, digamos, trabajadoras sociales, pues tienen esta mirada hasta de formar una escuela para los esclavos. Y ella crece ahí. Y ella crece también en este movimiento en donde se fueron, les decía hace un rato, a la primera comuna, compraron un montón de hectáreas. Bueno, a este movimiento filosófico pertenecieron grandes pensadores, como por ejemplo, les decía Henry David Thoreau, Emerson, Margaret Fuller, que fue una de las luchadoras por el voto de la mujer, y el padre de Luisa May Alcott, que fue Amos Bronson Alcott, ¿ok? Entonces, fíjense cómo ese contexto también nos dice, ¿no? O si nacemos en condiciones muy precarias, ¿no? Pues como fue, digamos, hasta cierto punto mi caso, pues vamos a ver la injusticia, vamos a ver y vamos a querer movernos de ahí a través de todo un maratón. Entonces la herida nos sirve también, nos sirve cuando vamos más allá de ella, cuando ejercemos esa libertad de la que hablábamos hace un rato. Pero si nos quedamos en la quejumbre, nos vamos a quedar ahí. Y lo único que va a pasar es que nos va a aplastar.